Punto final, tenemos última información, elecciones en Ecuador y también Guatemala, pero nos centraremos con Cristian Hudbalker, que ya está con nosotros a punto de empezar el programa. En lo que tenemos hasta ahora, Cristian, sobre Ecuador, después de lo que ha ocurrido con el asesinato de Villavicencio, la gente decía que se iban a mover las cartas electorales. En primer lugar, al 66% del Consejo Nacional Electoral está Luisa González, que dice que es la candidata de Rafael Correa, con un 33,13%. Y Daniel Noboa, hijo de un expresidente ecuatoriano, ha entrado al segundo lugar con 24,14%. Quiere decir que, según lo que tenemos hasta el momento, entrarían a una segunda vuelta. ¿Cómo estás? Apretadito, ¿no, Mónica? ¿Cómo estás, amigos? Muy buenas noches. ¿Cuál es la diferencia entre la candidata de Correa? Estamos hablando de 9 puntos más o menos. Correcto. Se esperaba una mayor diferencia y tengo que admitirlo que no lo tenía a Noboa mapeado. No sé si es que... 11 puntos, perdón, 11. 11 puntos. Sí. Ok, claro. Y Villavicencio finalmente, o Zurita, que es el candidato que reemplazó a Villavicencio, ahí así también es. Tercero. Y claro, uno empieza a hacer los cálculos. Me parece que por la tendencia, efectivamente, esos están definidos, porque creo que hay 8 puntos de diferencia entre Noboa y Zurita. Y Zurita, ok, entonces, claro, a 60 uno podría hablar que está definido el balotaje. En el balotaje, con esos dos, ¿qué va a pasar? Porque ahí nuevamente la figura, así como el antifujimorismo en Perú, el anticorreísmo en Ecuador. Ahora, lo que a mí me parece a este 66% es que Luisa González ha recibido lo que iba a recibir eventualmente como votación. Más bien, el segundo lugar tendrá que comenzar a negociar con los que iban atrás, sí, que no iban a votar por un candidato de Correa, ¿no? Entonces, correcto, podría ser que efectivamente el próximo 15 de octubre haya la posibilidad de que el segundo pueda ganar a la primera. Nuevamente como te planteaba, ¿no? El anticorreísmo ahí tiene un papel importante que jugar. Vamos a ver finalmente cómo lo utiliza, al parecer hasta el momento, el candidato Noboa. Muy bien, ponemos punto final. Adelante contigo. Gracias, Mónica. Nosotros arrancamos, sin medias tintas, suéltame la cuña, por favor. Bien, esta era la primera vuelta en Ecuador, rápidamente, porque les comento que al final del programa vamos a esperar un poco que actualicen los datos del Consejo Electoral Ecuatoriano para tener datos más frescos hacia el final de este programa. En Guatemala la cosa es distinta, porque en Guatemala no es una primera vuelta, más bien es el balotaje. Es decir, esta noche, seguramente con los datos que también daremos hacia el final del programa, ya vamos a tener luces de quién sería el próximo presidente o quizá la primera presidenta de ese país. El problema es que la candidata mujer viene justamente representando, si se quiere, todo el establishment, el establecimiento, todo lo perverso que hay actualmente en la política de Guatemala. Es más, el Ministerio Público tomado por un ejecutivo, recordemos que ella es esposa de un expresidente, el Ministerio Público tomado por el ejecutivo inició una campaña de demolición frente justamente al candidato, que dicho sea de paso también tuvo en su padre a un presidente de Guatemala hace muchos años ya. Así que todos atentos a lo que pase en ese país también. Repito, ahí sí se juegan, es el partido final. Hoy por hoy habrá un ganador, o seguramente mañana temprano se oficializará en los próximos días, pero ahí es el balotaje. Vamos ahora a temas locales. Guillermo Bermejo del Perú, él no ensaya cualquier tipo de argumentación. Eso sí, su argumentación, a diferencia de otros, su defensa, siempre es una fuga hacia adelante. Siempre es con el pie en alto, poniéndose bravito, fiel a su estilo. Pero la verdad es que está complicado. Y por más que quiera decir que no eran sus asesores, lo que queda claro es que aquí hay un modus operandi. ¿A qué me estoy refiriendo? Hoy por hoy, el diario El Comercio, en portada, titulaba la unidad de investigación: el entorno de Bermejo gestionó otra obra por 4 millones de soles en Huánuco. Acabamos de escuchar de Piura, La Unión, que justamente contaba toda la investigación y cómo efectivamente personas vinculadas al congresista Guillermo Bermejo se acercaban, brindaban ayuda al alcalde, y ahí ya hay audios que hablarían de probables coimas. Sabemos que fueron 18 millones entregados, girados por el MEF a este alcalde, a la reconstrucción, y la reconstrucción al alcalde de La Unión. Y que en ese audio se habla, de, oye, ¿cómo fue que quedamos? Aquí la petición, porque también hay otros gastos que hacer, gente que nos ha ayudado acá. Obviamente la investigación tiene que continuar
Y hay que decirlo claramente, ¿está bien o está mal? No lo sé, porque la Fiscalía se juega, digamos, un partido importante al no haber hecho lo que se llama la contradicción. Es decir, se tiene la información, se tienen audios recabados y antes de llamar a una primera declaración a estos, digamos, no sospechosos, lo que haces es con indicios fuertes, porque tienen que haber habido indicios fuertes para que el juez le haya otorgado la detención preliminar a la Fiscalía. Entonces, no es como en los otros casos que tuvo una citación, tuvo una segunda y finalmente por los avances de la Fiscalía se da la detención preliminar. En este caso los han agarrado en frío, infraganti. Yo me imagino que será una estrategia de la Fiscalía para evitar lo que puede haber pasado en otros programas cuando efectivamente se le hacía de conocimiento, ¿no?, a la persona, llamándola a una declaración y luego se le convocaba o se le ordenaba la detención preliminar. Repito, es una apuesta fuerte del Ministerio Público porque lo que apuesta es que en estos 10 días la cárcel es fea, es oscura, a nadie le gusta, lo hace pensar. La apuesta del Ministerio Público es que en esos 10 días se quiebren y justamente empiecen a declarar. Eso partirá de los argumentos y de la técnica, si se quiere, ¿no?, de interrogación. No es interrogación la palabra, creo que finalmente, bueno, no sé, de la declaración de las preguntas que le haga el Ministerio Público y sobre todo cuando los confronten con las pruebas que le puede mostrar el Ministerio Público y que los detenidos digan, uy, curujo, me fregué. Así que mejor empiezo a cantar a alguien respecto de arriba para yo poder salvarme. Y queda claro que Bermejo, más allá, ¿no?, de, digamos, no la agresividad que quiere mostrar, ese es su temor. Porque es el mismo modus operandi. Es lo que yo había venido, ¿no?, denunciando, cuestionando desde hace algunos días. Esa comisión de presupuesto, ahí es donde se juegan este tipo de coimas. Porque para haber ayudado a un alcalde, primero tiene que estar, yo puedo enviar cartas, puedo acompañarte al Ministerio de Economía y Finanzas, etcétera. Pero después viene justamente en el tema del presupuesto, ¿qué obritas? Porque el presupuesto lo manda el Ejecutivo, pero lo cocina el Congreso de la República y ahí es donde finalmente entra la corrupción, el toma y daca, más allá de que se dice que el Congreso no tiene capacidad de gasto. En el tema del presupuesto, eso es una mentira. Yo he citado y hay una muy buena columna de Alejandra Costa en el diario El Comercio que te explica cómo se manipula ese tema del presupuesto para fines políticos, o debo decir politiqueros, corruptos. La denuncia primero fue respecto de la Unión y ahora lo que saca el diario El Comercio es interceptación vincula a Bermejo con obra de 4 millones en Huánuco. El mismo modus operandi. Así como en el caso de la Unión hubo Yuli Valdivia y Yul Valdivia. Yul Valdivia Beteta, en el caso de Huánuco es el señor Alan Valdivia Beteta. Ambos hermanos se presentan como asesores de Guillermo Bermejo. Han trabajado, digamos, en el ambiente en el cual conocemos se ha desenvuelto Guillermo Bermejo, en temas vinculados a la hoja de coca, en Huánuco y en otros. Es más, el que llama la atención era el tema de la Unión en Piura. Esta más bien es la zona de influencia de Guillermo Bermejo, la zona de Huánuco. Ahí ha mamado, ¿no?, vínculos justamente no investigados por el Ministerio Público respecto de Sendero Luminoso y el tema cocalero, que siempre fue finalmente su caballito de batalla. Así que, claro, esta interceptación que vincula, digamos, no es una prueba contundente respecto de la corrupción, pero lo que queda claro es que es una mentira el argumento de Bermejo, decir yo no los conozco, no sé quiénes son. Aquí claramente se muestra un modus operandi que el señor Bermejo tiene a un grupo de gente la cual conoce hace muchos años, vinculado a tema de la hoja de coca en Huánuco, que operaba yendo justamente a diversos distritos donde tenían conocidos, ofrecer sus servicios, su ayuda, al parecer, según el audio con el alcalde de la Unión Ipanaqué, para recibir una plata a cambio. Repito, es una apuesta arriesgada del Ministerio Público, pero vamos a ver si es que alguna de estas personas detenidas finalmente se anima a contar toda la verdad. Por eso es que, digamos, queda claro que este es el modus operandi de muchos congresistas. Esta es la manera en que se estarían llenando los bolsillos. Más allá de todo el prurito de Asamblea Constituyente, la izquierda, tonterías democráticas, esta es la verdad de la milanesa. En fin, este es entonces Guillermo Bermejo. Repito, lo importante de la nota del Comercio es que se confirma el modus operandi y la gente vinculada a Guillermo Bermejo, que según Bermejo, claro, efectivamente no trabajan
porque uno que trabaja en el Congreso no va a tener la disponibilidad que necesitaba Bermejo y esta gente para ir justamente viajando a distintas regiones del país para asesorar con obras. ¿A cambio de qué? Es la gran pregunta. Ahí está. Gente que se presenta a Congreso. Habrán utilizado mi nombre, dice. Pero después están las muestras del cuadro. ¿Es el que tiene José, el que me decías? Muéstrame el cuadro, por favor, porque este es en el caso del hermano. En el caso del hermano de Alan Valdivia Beteta, que es el que nos brinda la información de Graciela Villasís en El Comercio, ese es el cuadro que también estuvo en diversos medios, que muestran todas las visitas del señor Yul Valdivia Beteta. ¿Cuántas? 13 en total. Y eso, claro, 13 me dirán, 13 las que fueron al Congreso. O sea, ya es la sinvergüencería de tener a tu operador entrando al Congreso de la República para coordinar. Uno habría que preguntarse cuántas reuniones en casa de uno, en casa del otro, en otros sitios, cuántas llamadas telefónicas por WhatsApp, etc. Repito, Guillermo Bermejo ha sido bien machista en su estilo en decir que me investiguen por aquí y por allá. Él podría finalmente dar su teléfono siquiera al Ministerio Público. Puede mandar acá también a Sin Medias Tintas, si es que efectivamente no están, digamos, tan convencido de su inocencia, porque ese tema de que me investiguen, lo han dicho todos los congresistas mochoasueldos que a nadie han castigado en la Comisión de Ética. Así que, por favor. ¿Qué fue lo que dijo Guillermo Bermejo para Carlos, verdad? ¿Para Carlos Hidalgo? Así es. Y nota que salió en Punto Final. A ver. Hemos ido, me parece que a Huánuco, las veces que nos han invitado, ¿no? ¿Hasta ahí? No, pero la relación con Yuli Valdivia... Pero es eso, la de cualquier persona que viene al despacho a darnos algún tipo de invitación para algún evento, sea político o social, ¿no? No, pero ¿ha cumplido algún labor de asesoría para usted? Jamás. Él nunca ha trabajado en el despacho. Nunca ha trabajado en el despacho, nunca. A nosotros nos invitaron para un evento en Huánuco, en un pueblo bastante pequeño, ¿no? ¿Cuándo? Hace unos 3 meses más o menos, ¿no? Y participamos. Llegamos en la mañana, fuimos al evento y nos retiramos por la tarde, al final del evento. Es lo que yo siempre hago. Yo cuando voy a un evento justamente para que no queden suspicacias de conversar con autoridades, voy, hablo y me retiro, ¿no? ¿Desde ahí no tiene mayor contacto con él? Ninguno. ¿Y con el señor Alan Valdivia? Tampoco. Desde ese evento. Ahí está. Repito, apuesta arriesgada de la Fiscalía, porque si no se da esa vuelta de tuerca y finalmente se puede acercar a Guillermo Bermejo va a estar el más contento respecto a su victimización y que lo están persiguiendo, etcétera, etcétera. Vamos a confiar en que la Fiscalía tenga las pepas, las herramientas para confrontar a quienes han detenido preliminarmente y ver si es que se llega o no hacia el congresista de manera definitiva. Lo que sí queda claro, independientemente del tema Bermejo, es, digamos, lo que ahora queda claro, es que yo no sé qué nombre tiene, ¿no? Cuando finalmente una persona es elegida presidente diciendo representar a todos esos excluidos, a la gente más pobre que necesita, y lo primero que se hace al llegar al gobierno es olvidarte de las promesas, olvidarte se supone de aquella gente que se vinculaba contigo y por la cual votó por ti, y dedicarte únicamente al robo, pero al robo con el agravante de perjudicar a toda esa gente que votó por ti, a todos los ciudadanos que que hicieron el clic con Pedro Castillo por lo que representaba, por lo que significaba, por lo que prometía, y zurrarse en todas estas personas y más bien haber capturado el Estado para recibir coimas, pero sin ni siquiera hacer las obras. El amigo que ha estado con Mónica Delta, que denunció, que investigó el tema de la unión en Piura y estas obras, dice que las obras están abandonadas. Que la reconstrucción con cambios de ese señor López, que entró justamente y sacando a Amalia Cornejo para tomar el control a pedido de Alejandro Sánchez Sánchez, el fugado, el de la casa de Zarratea. Es decir, ni siquiera era el tema de roba pero hace obra. O sea, aquí es roba y olvídate de la obra y que la gente se friegue. Porque si los pobres votaron por mí, yo los quiero más pobres porque yo me quiero levantar una platita para mi familia, para mis allegados, para mi hija, para mis cuñados, para mis sobrinos, para mis hermanos, etcétera, etcétera. Entrando en materia, es que solamente hay una última que yo quería decir porque hubo un editorial del diario El Comercio que me llamó la atención, ¿no? Porque dice acusados y bien sentados. En verdad habla de finalmente el Congreso de la República, pero hay una frase que me descolocó, porque también se la leí en una columna ayer a Fernando Vivas un poquito, ¿no? No sé,
no sé si es saludar pero, digamos, no poner desde mi punto de vista en su real dimensión cómo fue la decisión de tener actualmente la mesa directiva del Congreso de la República. Ayer, por ejemplo, la crónica de Vivas hablaba de que como nunca no había sido un tema no de bancada, sino de partido. O sea, no un tema político importante de que los partidos se pusieron de acuerdo más allá de la bancada. Aquí en el Perú no hay partidos políticos. Entonces, eso de decir que fue una decisión partidaria, tratándole de poner un crédito como de seriedad, no sé si es una falacia o un wishful thinking. Tú sabes bien qué es wishful thinking, lo has usado en más de una ocasión. Porque, y me remito ahora, haciendo hincapié en eso, un poco en la misma línea que ve el editorial, o el primer párrafo del editorial del diario El Comercio, el día de hoy dice: algunos ataques en contra del Congreso son injustificados. Me imagino que se quiere desmarcar de los que dicen, obviamente, una dictadura congresal, siempre desde el punto de vista de la guerra de represalias y el antifujimorismo. Ok, uno entiende esa parte. Pero lo que me preocupa es esto: cuando, por ejemplo, se les llama despectivamente componenda o repartija los esfuerzos legítimos por alcanzar consensos difíciles entre varias bancadas, en realidad se está desconociendo la naturaleza más esencial de un órgano deliberativo. Con 130 representantes legislativos no hay otra manera de llegar a acuerdos más que intercambiando y negociando posiciones. Recuerden esa frase: intercambiando y negociando posiciones. Y aunque en ocasiones los resultados de los consensos dejen un mal sabor de boca, las tres opciones alternativas, el desgobierno, la parálisis o la autocracia, son tanto peores. Es una mezcla, digamos, de benevolencia y de mediocridad, tengo que decirlo, me parece este párrafo. Qué sinvergüenza, yo no. Qué atrevido, qué osado. El consenso no es un fin en sí mismo. Es más, el consenso al cual se ha llegado para elegir a la mesa directiva tiene el agravante de que no tiene ninguna agenda detrás. El consenso per se no es algo positivo. O ustedes me dirán que el consenso en el cual llegaron las empresas corruptas del Club de la Construcción para consensuar respecto del orden que cada uno se iba a agarrar las obras para sacarle la vuelta y estafar al Estado, o sea, a todos nosotros, es algo positivo, ¿verdad que no lo dirían? Y es exactamente lo mismo. Si las fuerzas políticas como APP, Perú Libre, Fuerza Popular, y bueno, no de relance, Somos Perú, porque ese sí fue un voto importante, y Avanza País, que no sabe dónde está parado, que sentó ¿no? a la señorita Amuruz, Roselia Amuruz, en la mesa directiva. Si no hay una agenda detrás, ¿cuál es el proyecto? ¿Cuál es el fin? El consenso no es un fin en sí mismo. ¿Para qué el consenso? Que me explique, por favor, acusados y bien sentenciados. Repito, quiero creer que es una manera de desmarcarse. Pero si vamos a estar en ese plan, que el consenso per se, es decir, el consenso para delinquir en una organización criminal, es cojonudo. No, pues señores. Y en el caso, vean una nota que salió en Contracorriente, la vamos a revisar mejor. Pareciese, y están los indicios ahí, que el principal beneficiario de la ley Soto sería el señor Vladimir Cerrón y un grupo de gente vinculado a la cúpula de Perú Libre. Y eso está plasmado en la crónica previa a la elección de la mesa directiva de Carlos Cabanillas en Perú 21, que la promesa de César Acuña para haber sacado del bloque de izquierda y traerlo a redil de APP y Fuerza Popular a Perú Libre es de agenda nacional, que sería de aplaudir respecto de un consenso en partidos tan disímiles. No, no, no. El acuerdo, el consenso, fue por beneficios ilegales, antiéticos, que además dañan a la economía, a la sociedad, a la lucha contra la corrupción en nuestro país. Entonces, el consenso per se, por favor, viejo, ¿de qué estamos? Es que así la verdad, claro, seguramente como el consenso también Congreso Ejecutivo. Conudo, que consensen. El consenso es fenomenal. Así sea para no robarle a todo el país y no avanzar, y que en el 2026 tengamos una historia más complicada aún. Vamos ahora con el caso Ollanta Humala. Es que el caso Ollanta Humala es simplemente, digamos, el reflejo de un problema más profundo, que es el acuerdo de colaboración eficaz y la manera como el equipo Lava Jato llevó a cabo la colaboración con la empresa Odebrecht. ¿Qué es lo que ha pasado? Cito rapidito, tú me vas marcando el tiempo, José, por favor. Queda poco. A ver, rápidamente. El 30 de junio del 2021, ojo, el diario La República, creo que es una nota de César Romero, decía: el juez anula las pruebas contra el expresidente Lula da Silva. ¿Ustedes qué recuerdan? Lula da Silva, ¿cómo ha sido elegido presidente? Porque todos los casos
del equipo de tarea Curitiba, al que le reventaban cohetes, todos los casos, sobre todo los de Lula, fueron dejados de lado porque el Tribunal Supremo de Brasil dijo que ese MyWeb y Drausis, de donde sacaron la información, no se había respetado la cadena de custodia y aunque no podía probar que habían manipulado, no tenían la certeza de que no hayan sido informaciones sembradas. Eso se sumó a que el juez héroe, cualquier parecido con la realidad peruana es pura coincidencia, con fiscales, el juez héroe Sergio Moro, además de que fue ministro de Justicia de Bolsonaro, se le encontró chats en el cual hablaba con los fiscales, ¿ok? Respecto de sentenciar a Lula, es decir, no era qué voy a encontrar y qué voy a sentenciar, sino planeaba, tramaba algo que es ilegal, ponerse de acuerdo para finalmente buscar sentenciar a Lula da Silva. Además, tuvo el ingreso político. Los casos de Lula se cayeron, el hombre quedó en libertad, pudo postular y hoy es el presidente de la República. Es decir, la novedad de que el Tribunal Supremo le dice a la defensa de Humala y por tanto al Ministerio Público que Jorge Barata y el resto de representantes de Odebrecht no van a poder declarar sobre lo que se supone era la base de pruebas del equipo lavajato peruano, es decir, los servidores Drausis y MyWebDay. Ese temor, ese riesgo, lo conocían desde el 2021. No debería sorprender a nadie. Y la pregunta más bien es, ¿qué habría hecho el equipo lavajato para tratar de minimizar el riesgo que ahora queda claro tiene respecto del caso de Antumala, pero que se podría extrapolar a todos los demás casos de lavajato? Keiko Fujimori, el caso Cócteles. El de Alejandro Toledo me parece que es más complicado porque es el más contundente y además cuenta también con la declaración de Joseph Maiman, que declaró finalmente antes de morir. Pero, digamos, ¿cómo cambia ahora la situación de el caso Lavajato con el caso de Antumala en particular y luego respecto de los otros casos por esta decisión del Tribunal Supremo brasilero? Se lo preguntamos a nuestra invitada Romy Chan, quien nos acompaña justamente esta noche vía Zoom. Romy Chan, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Cristian, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Romy, cuéntanos un poquito, ¿qué puede pasar en el caso particular del caso Humala con esta decisión del Supremo brasilero? Bueno, definitivamente se complica la situación para la Fiscalía, ¿no? Porque lo que en realidad están diciendo es que si bien hay una medida cautelar, no es una decisión definitiva, pero lo cierto es que de momento el Ministerio Público ya no puede utilizar en juicio ninguna declaración vinculada con los servidores que hayan dado Barata y, bueno, compañía, ¿no? Y que tampoco pueden ser leídas en el juicio sus declaraciones, con lo cual todas las pruebas en las cuales sustenten su caso tienen que estar alejadas a la información que se obtuvo vinculada a los codinomes y todo esto. Ahora, digamos, explícanos un poco la teoría, ¿no? Porque entiendo que es esta teoría del fruto prohibido. Y eso, me imagino que si es la teoría del fruto prohibido, también podría ser extrapolado al resto de casos cada vez que el equipo Lavajato aquí en Perú quiera utilizar, ya sea para el caso Cócteles u otros casos vinculados a Lavajato, digamos, la información que se supone en un momento era la estrella, los codinombres en MyWeb y Drausis, que finalmente les había dado la empresa Odebrecht y la justicia brasilera en la primera etapa de la colaboración. Sí, por supuesto. O sea, lo que pase en el caso Humala se va a reproducir en los otros casos, ¿no? Y un poco lo que se está diciendo aquí es que la forma en la que se obtuvo la información de estos dos servidores no había respetado ciertas reglas que son propias de un debido procedimiento. O sea, que no habían sido debidamente custodiadas y que por tanto podrían haber sido manipuladas, alteradas, ¿no? Y eso, por supuesto, ya no podía servir en un juicio como una prueba válida. Eso es básicamente lo que se ha dicho, ¿no? Ahora, ¿qué dice o qué he escuchado, he leído por ahí, ha salido un poco a la luz y que probablemente sea lo que esgrima el Ministerio Público, ¿no? Para defenderse. Que cuando... Tal cual. No, sí, es que yo también lo he visto porque me llama la atención. Claro, se dice que finalmente, y aquí hago una pausa, Romy, perdón que te interrumpa, que en este caso parece que les prohíben hablar. Pero, corrígeme si me equivoco, te hago una prueba así entre paréntesis. ¿No crees que el Ministerio Público les debería otorgar la posibilidad de hacer una conferencia de prensa? Es decir, no ir como ha sido antes con los medios amigos que le revientan cohetes, sino efectivamente el Ministerio Público, en vez de filtrar, que haga una conferencia de prensa y que respondan los fiscales Lavajato a esta situación.
Sí, yo creo que sí, Cristian. Lo que normalmente se hace en estos casos, porque hay que recordar que el Ministerio Público o sea, es una entidad jerárquica, ¿no? Es que se coordina con la representante máxima, es decir, con la fiscal de la Nación, y es la fiscal de la Nación la que sale junto con los fiscales del equipo a dar una conferencia. Y la verdad a mí me extraña mucho que esto no haya ocurrido. La única explicación que le encuentro es que realmente la fiscal de la Nación no está muy contenta con el trabajo que vienen realizando, bueno, los del equipo especial, ¿no? En este caso, Vela, José Domingo Pérez y compañía, ¿no? Porque, bueno, no se han obtenido los resultados que se quisieran, ¿no? Pero sí creo que es momento ya de que se tome una decisión a nivel institucional y se vea, pues, si se va a continuar o no con estas personas. Y, bueno, si van a continuar, creo que sí tendría que dar una explicación a esto tan grave que ha pasado y que, como muy bien señalas, puede afectar a todos los casos vinculados al tema de los codinomes. Romy, pero ¿tú no crees que más bien, claro, si es que se le saca, va a quedar en el ambiente lo que todavía buena parte de, digamos, de la prensa recoge, digamos, en un pago, si se quiere, una retribución a la filtración respecto de que han sido, ¿no?, maltratados por una pelea interna, etcétera? Es decir, yo no sé si lo ideal sería sacarlos, sino justamente permitirles y cuestionarlos respecto de qué medidas piensan tomar para corregir lo que parece ser un rumbo equivocado en este caso. Mira, yo realmente no sé si puede haber alguna medida para corregir, porque tienes que recordar también que en el proceso penal hay etapas y hay algo que se llama la preclusión. ¿Qué significa la preclusión? Que tú tienes un momento para presentar las pruebas. Pero cuando ya pasa ese momento, cuando pasa el tema de la acusación, ya yo no puedo seguir agregando pruebas. Ya la fiscalía no puede decir, ay, me olvidé de estas 5 pruebas más. Ah, como se me ha caído esta, voy a presentar estas otras 2 pruebas. Sí. Ya no se puede hacer eso. Correcto. Entonces ya no hay opción ahí. Bueno, quizá más razón por eso, ¿no? O sea, es decir, si hay la etapa de preclusión, ya presentaron en muchos casos, ya han iniciado juicio oral y en otros están en control de acusación, pues el cambio de fiscal me parece que incluso sería injusto para el nuevo fiscal que asuma, porque va a tener únicamente las armas que los fiscales Domingo Pérez y Vela Barba, fundamentalmente, les han dejado a ellos para luchar. Pero la verdad, Cristian, el tema también hay que verlo desde un punto de vista de economía procesal y práctico, tomando en cuenta la cantidad de problemas que tenemos en el Perú. No solamente son esos, ¿no? Hay que ponerle ya un filtro y enfocarse realmente en las cosas que importan. De repente habrá 2 casos que perderemos. Bueno, ni modo, pues, o sea, ya no se puede hacer mayor. Pero hay otros tantos que todavía siguen en trámite. El caso de la señora Fujimori, por ejemplo, sigue en trámite. Todavía no hay ningún tema concreto. En el caso Villarán, por ejemplo, hay un montón de casos en donde nos podemos concentrar. Y yo creo que ya es momento de que el Ministerio Público pues haga una revisión integral y diga, oye, en estos tenemos posibilidades, en estos no. Y bueno, se vea si se continúa o no con ellos, ¿no? Pero sí coincido contigo que independientemente de quién se quede, sí creo que para este tema concreto sí debería haber una explicación por parte del Ministerio. Correcto, y la mejor manera sería, digamos, no acallarlos para que se victimicen, ni tampoco, digamos, permitir, digamos, no digamos, esto que yo siempre he cuestionado de ir al medio al cual le filtras información, que no te critica ni te cuestiona nada, sino que te revienta cohetes para que lo sigues abasteciendo. Una conferencia de prensa para que vayan medios amigos y medios, vamos a llamar cuestionadores, críticos, para que finalmente se puedan hacer las preguntas y puedan responder. Te interrumpí, Romy, cuando tú decías que, de acuerdo a lo que has leído, parecería que esa es un poco la línea de defensa del Ministerio Público. Sí, lo que parece que se va a decir es que estas pruebas no fueron obtenidas de Brasil, sino que fueron obtenidas a través de una cooperación con Suiza. Sin embargo, y que claro, por eso es que no habría ninguna nulidad respecto del uso de todos los codinomes y de toda la información que se obtuvo de estos servidores. Sin embargo, Cristian, hay un tema que hablar, ¿no? El problema con las declaraciones de quienes corroborarían lo que estaba en los servidores, que serían Barata y compañía, es que necesitan hacerlo con autorización de un juez en Brasil. Y claro, si Brasil no considera que esas pruebas son válidas, por más que Suiza nos las haya entregado, no van a permitir esas declaraciones. Lo que hay que ver es qué decisión va a tomar sobre si va a ser suficiente el uso de la información que ellos presenten y ya no la corroboración por parte de quienes se supone tendrán que explicar quiénes eran estos codinomes y cuánto dinero se entregó. ¿Y qué tanto eso va a ser suficiente para conseguir una sentencia condenatoria? Y sobre todo, Romy, poder utilizar las declaraciones que el equipo ya tiene. Y claro, lo ideal es que en el juicio oral se vuelva a dar el testimonio que reafirme lo dicho antes, pero claro, si eso no se va a poder, ver si es que el juez va a permitir que se utilicen las declaraciones anteriores. Así es, ¿no? Porque eso sí ya no tendría por qué pasar por aprobación de Brasil.
pero si la Constitución tiene que aprobarlo, no habría problema, ¿no? A ver, pero o sea, el tema de depender de un juez de Brasil fue justamente por la estrategia decidida por el equipo Lava Jato de engancharse, si se quiere, a la justicia brasilera porque era lo que Odebrecht les exigió. Así es, exactamente, Cristian. Y esto nos regresa a una polémica bastante antigua, pero importante, ¿no? Que es la decisión de cómo se iba a realizar el acuerdo de colaboración. No hay que olvidar que en su momento Hamilton Castro, que era el fiscal que estaba antes de José Domingo Pérez, justamente no quería realizar el acuerdo de colaboración porque no le gustaban esas situaciones. No estaba de acuerdo con que la información se entregara de a pocos, con que Odebrecht se impusiera condiciones y mucho menos con que tuviera que pasar luego por la aprobación de las normas en Brasil. Y claro, como no avanzaba, se cambió finalmente de estrategia, entró José Domingo Pérez y él aceptó. Entonces, bueno, ya, a lo hecho pecho, ni modo, pues no nos queda otra opción. Correcto. ¿No? Yo tengo la información porque, a ver, yo soy crítico ahora, un poco, no un poco, crítico respecto de la postura que ha tenido IDL Reporteros, pero yo sí reconozco que IDL Reporteros fue quien más siguió el caso originalmente. Y el fin de semana, haciendo un buceo por todos los artículos del caso Lava Jato de IDL, te das cuenta que bastante, como el tema, por ejemplo, de decir que recibieron la información de Suiza, es una verdad a medias, es una mentira. Hay un informe, y te lo leo acá, el informe Lenz, ¿ok? Que es este fiscal Stefan Lenz, que inicialmente iba a ayudar al equipo Lava Jato. Y él efectivamente, en nota del 21 de noviembre de IDL, se escribe lo siguiente. Dice, ante ello, porque parece que de la información porque el equipo Lava Jato se la pide a Suiza, pero se la pide más por presión, porque ellos siempre querían únicamente ceñirse a lo que Brasil les entregaba. Suiza efectivamente les entrega información y se la dan a Lenz para que la analice. Y Lenz resuelve lo siguiente. Dice, primero, que era muy poco. De 40 y tantas búsquedas le habían hecho solamente 2. Y dice, ante la poca información que te han dado, solamente han ejecutado búsquedas con respecto a 2 de 40 solicitadas. Lenz recomendó presentar lo antes posible una solicitud complementaria de asistencia judicial a las autoridades suizas solicitando que se efectúe un examen forense. Perú no ha tenido ahora respuesta. Esto es de 2021. La pregunta para los fiscales, si yo podría ir a una conferencia de prensa, si es que la hicieran y no vayan donde el periodista amigo, es si es que se pidió nuevamente y si es que efectivamente han recibido de Suiza o es simplemente el argumento que están utilizando ahora para tratar de decir que no dependen de MyWebD y Hydrausis respecto de la justicia brasilera, que no creo que sea cierto. Y otro tema que mostró el informe Lenz de Suiza era que efectivamente al 2011, según la información recabada en Suiza, ya se habían pagado 100 millones de dólares más respecto de muchísimos más proyectos. Hablan de 18 proyectos y no solamente los 4. Es decir, Stefan Lenz les decía a los fiscales que estaban siendo engañados por los de Odebrecht a través del convenio de la justicia, pero el equipo Lava Jato no hizo nada al respecto. Tienes ahí toda la razón, ¿no? Y es porque yo creo que hubo una premura en su momento de tratar de sacar aunque sea algo, ¿no? Pero bueno, ese algo pues no fue completo y mira, ahora al final ese algo probablemente no llegue a nada tampoco, ¿no? Entonces al final regresamos a cero, ¿no? Correcto. Pero bueno, como dicen, ¿no? Todos son generales después de la batalla, ¿no? Tal cual, es cierto, es cierto. Aunque creo que contigo hemos hecho estas críticas desde el comienzo, o sea, no fue después de la batalla, sino antes y durante la batalla que se hacían estas recomendaciones. Pero claro, en esa época, si ibas en contra de la corriente, eras corrupto, no abogado de Odebrecht. Tengo una pregunta, un par de preguntas finales, Romy, cortitas, porque claro, en este momento se está planteando como que el malo de la película es el Tribunal Federal, pero en una nota de Convoca este fin de semana dice, ¿no? Esto podría afectar de manera definitiva una parte medular de los interrogatorios, la confirmación de los desembolsos. Pero, dice Convoca, lo cierto es que si Odebrecht no hubiera interrumpido la cooperación el año pasado, esta trama de pagos ilícitos ya habría sido aclarada. Mi pregunta es esta. Perfecto, ahí está ponchado. Mi pregunta es esta, Romy, o sea, me parece un poquito ingenuo caer en el juego de que el malo de la película es el Tribunal Federal cuando claramente Odebrecht ha engañado al equipo Lava Jato y tampoco ha tenido una colaboración real para con los fiscales Lava Jato. Es que definitivamente, Cristian, yo creo que ahí está el problema, ¿no? El problema es que se aceptó, o sea, se optó por la estrategia de aceptar lo que nos querían dar.
Y la verdad, ese no es un buen sistema cuando hablamos de colaboradores eficaces, porque justamente el colaborador es el delincuente que ya anteriormente ha cometido un delito o que ya ha cometido un delito y que el fiscal busca, pues, de alguna manera llamar, pues, a la reflexión, ¿no es cierto?, para que no engañe más y para que entregue información. Y eso no era lo que se estaba dando. Yo creo que lo sabía el equipo Lavallato. Es más, por eso Hamilton Castro no quería firmar el acuerdo de colaboración, porque veía que no había totalidad, claridad, transparencia, honestidad y que nos estaban engañando, porque eso era evidente. Pero bueno, optamos por la opción de conformarnos con algo y al final parece que nos vamos a quedar sin nada. Claro, pero si yo le hago caso a la nota de IDL respecto de la colaboración de Suiza, que de 40 proyectos solamente le dieron 2, es una verdad a medias, o en todo caso una gran mentira decir que en verdad la información la obtuvieron por Suiza, cuando en verdad solamente obtuvieron una milésima parte de la información que se supone iban a recibir y confirmar por parte de los dos Odebrecht en Brasil. Situación complicada. Romy, yo te agradezco mucho por tu participación y te acompaño un poco a recordar lo que ha dicho este 4 de abril Jorge Barata en una última declaración frente al Ministerio Público y sobre todo al abogado Diego Ollantumala. Gracias, Romy, por tu participación. Suéltalo, por favor. Gracias, Romy. Dale. El codinome Cabello Boneca. No me acuerdo. Bigode. Tampoco me acuerdo. Flaco. Tampoco me acuerdo. Radox. Tampoco me acuerdo. Charlie. No sé quién es. Pelado. Tampoco me acuerdo. Sexta Feira. Tampoco me acuerdo. Vivo 2. Solamente una última, ¿ya? Artículo de IDL 12 de diciembre del 2019 con actualización viernes 31 de marzo. Viernes 31 de marzo del 2023. Es decir, 4 días después fue esta audiencia. ¿Y cómo terminaba el artículo de IDL? Decía, así se entra, después de reventar cohetes, etcétera, no, vamos a ponerlo ya, un exceso de entusiasmo, en buena onda, ¿ok? Y el párrafo final es, así se entra desde ahora a la última etapa. Un título apropiado, ya no hay excusas y menos amnesias. No recuerdo, no me acuerdo, tampoco me acuerdo. Entonces, simplemente con esa línea, es decir, ¿cabe o no cabe repensar, no seguir en esta cerrazón ideológica enmarcada en la guerra de represalias y más bien decir, la hemos fregado, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos corregir este tema? Estamos a tiempo, nos han cabeceado los de Odebrecht, rompemos el acuerdo y vamos por otra línea. Pero mantener este tema, esta argumentación de pobrecitos, los están persiguiendo, son víctimas. Situación complicada, situación complicada. Claro, pero se le dijo 1000 veces, anda con Suiza, anda con Estados Unidos. Lo de Suiza lo hicieron para complementar porque siempre tuvieron y se les presionó. El equipo de defensa de Lavallato prácticamente vivía dentro del Ministerio Público y seguramente lo sigue haciendo. Cercanísimos con Rafael Velabarba. En fin, vamos a otros temas ahora porque en el Congreso de la República se cuece nada. Repito, pepa importante, ¿no?, para comentar el día martes respecto de que el mayor favorecido respecto de la ley Soto no es Alejandro Soto, no es otros congresistas que también están planteando, ¿no?, poder acogerse a esa ley, sino Vladimir Cerrón, y esa sería la clave de que estén sentados en el Congreso de la República, en la mesa directiva, Perú Libre, APP y Fuerza Popular. Consensos. O sea, el consenso en sí mismo, una maravilla. Qué lindo los consensos. Las organizaciones, qué lindo que se pongan de acuerdo las organizaciones criminales para el consenso. Dicho sea de paso, Salatiel Marrufo parece ser el único colaborador eficaz que vale la pena haberle dado, ¿no?, las joyerías, está en libertad, porque empieza a hablar no solamente del caso Marca, sino el caso de Guillermo Bermejo está vinculado íntimamente a una declaración de Salatiel Marrufo y también, cómo no, esta que conocemos de Aníbal Torres respecto de que haberle dicho a ministros hay que hacer una caja para ayudar en la defensa de Pedro Castillo. Estamos en la línea justamente con lo que yo siempre menciono como aquellas excepciones que confirman la regla de lo que es hoy el Congreso de la República. Carlos Anderson es congresista no agrupado, economista también. 20 segundos más. Ahorita justamente... ¿Cómo me das eso para seguir hablando del tema? 20 segunditos. Ok.
A ver, no, tengo acá algunos artículos que él escribió hace poco. Soto debe renunciar. Parece que no va a ser el caso. Y también la agenda pendiente para poner en marcha una agenda que pueda conectar e ilusionar a la ciudadanía. Es necesario combatir sin ambages la corrupción. Y yo pregunto, ¿ese consenso para la mesa directiva es en verdad sobre programático, sobre una lucha contra algo, sobre una reforma importante respecto de algo? Eso es lo único que se pide. Carlos Anderson, congresista, muy buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Cristian. Un placer. Un placer. A ver, lo primero, una columna publicada por usted, Soto debe renunciar. ¿Por qué? Definitivamente. Y la pregunta si es que cree que esto va a pasar también, congresista. Mira, yo creo que sí. Yo creo que eventualmente el peso de la opinión pública va a forzar a sus, digamos, promotores a reconocer la realidad, que simplemente tenemos hoy en día un presidente de Congreso que no es funcional, que no funciona, que tiene básicamente en vilo a toda la actividad del Congreso. Correcto. Pero, digamos, el acuerdo, ¿no? La componenda detrás, por más que no le gusta, ¿no?, al Diario del Comercio, la componenda detrás de la presencia de Soto en la presidencia va mucho más allá del caso únicamente Alejandro Soto. Es un tema de la ley de impunidad a la cual se acogió Soto, se estaría acogiendo también Vladimir Cerrón. Entonces, ¿por qué cree que pasaría cuando justamente hay esta alianza, ¿no?, para justamente lo negativo y no para políticas de gobierno? Mira, yo te cuento, fíjate, a mí me fueron a buscar, porque como yo expresé desde un primer momento que esto era pues una elección entre Guatemala y Guatepeor, los dirigentes de los dos principales, digamos, organizadores, me fueron a buscar, a buscar mi apoyo. Bueno, ¿quiénes lo fueron a buscar? ¿No? ¿APP y Fuerza Popular? Exacto, sí, ¿no? Entonces, yo ahí les dije exactamente lo que tú acabas de decir. Yo les exijo, ¿no?, que me digan para qué quieren la mesa directiva, qué es lo que van a hacer. Claro. Díganlo al país, o sea, y explíquenos también el por qué tienen ese arreglo con el Perú Libre. Si supuestamente venían del bloque democrático, ¿no?, ¿cómo iba a alianza, digamos, con un partido que era evidentemente antidemocrático? Entonces, al día siguiente sacaron un comunicado, un poco como para decir, bueno, a ver, que vamos a hacer un poquito de caso, ¿no? Y no sé si lo llegaste a ver, pero fue un comunicado de lo cuestioné acá, no decía nada, congresista, decían dos generalidades. Era un comunicado que vamos a hacer algo, qué sé yo. Por lo menos dije yo, algo me han escuchado, ¿no? En esos momentos, evidentemente, no tenía todos los detalles que tenemos hoy en día acerca del presidente del Congreso, ¿no? Pero me queda claro que desde un principio lo que se buscó fue alguien que fuera funcional, y esa es la palabra clave, ¿no?, al manejo que ellos pudieran tener. Por ejemplo, ¿tú crees que hubiera podido tenerme de presidente del Congreso de la República y poder manejarme? Yo soy como tú, Cristian, inmanejable. Así que imposible, ¿no? Entonces necesitan a alguien que sea mucho más, digamos, factible de manipular, de llevar, porque efectivamente, como acabamos de descubrir, el señor pues tiene muchos esqueletos en su dormitorio, ¿no? Y esto sería tan igual, porque uno diría, claro, el que quiere manejar es APP, César Acuña, ¿no?, a través de Alejandro Soto, que es justamente funcional, lo hice hoy una nueva crónica de Vivas, pero, digamos, Fuerza Popular también tenía esa intención detrás de poner a Soto. Pero por supuesto, mira, el Congreso de la República se mueve al ritmo que dicta el fujimorismo, no nos engañemos, ¿ok? Ellos son los grandes, digamos, tejedores de todo lo que sucede, para bien o para mal, sobre todo para mal, creo yo, ¿no? Así que ahí queda esto, así que quede, digamos, registrado de esta forma, ¿no? Pero entonces, perdón, congresista, digamos, la mediocridad que vemos en el Congreso podría ser combatida, porque claro, se supone que Fuerza Popular tiene algunos buenos elementos, pero ¿por qué no lo hace entonces? Pero, a ver, perdóname, podría ser combatida, pero necesitamos más personas que estén, más congresistas, que estén dispuestos a hablar, que estén dispuestos a hacer la lucha, dentro, fuera. Yo lo que estoy diciendo aquí, lo digo en vivo y en directo, porque se los he dicho en persona, directamente, a la cara. Tanto en las reuniones personales como en la comisión, y como en esas reuniones en las que, por ejemplo, se han manejado pues las comisiones, ¿no? Porque tú has hablado de las comisiones que en realidad son comisiones, finalmente. Mira, por ejemplo, yo solamente he pedido tener una comisión importante, que es la comisión de presupuesto, no para presidirla porque ya sé... Sino para estar dentro y poder controlar justamente.
Ese reglamento lo hace imposible, ¿no? Yo simplemente quiero ser parte de la comisión. Ah, no, cualquiera menos Anderson, porque como yo soy el que más o menos sabe cómo se manejan los presupuestos, ¿no? Cualquiera menos yo, ¿no? Entonces no estoy en esa comisión. Están cualquiera, mira, revisa los antecedentes de cualquiera de ellos. O sea, lo que sería la lógica de tener, perdón, congresista, de tener a un economista, ¿no? Con la visión que pueda aportar a ese presupuesto, lo que se busca más bien es dejarlo afuera para que el presupuesto se pueda manejar de acuerdo a los intereses. Puede hacer cualquier cosa. Ok. Y puede hacer componendas y puede hacer, pues, cosas rarísimas como las que yo he identificado muchas veces en los presupuestos, ¿no? O sea, decisiones como, por ejemplo, en el pasado, ¿no? Destinar 4.950 millones de soles, por ejemplo, para la construcción de 35 colegios ejemplares estos, ¿no? Cuando con esa plata tú reparabas el 62% de los colegios del Perú que no tienen agua, que no tienen electricidad, que no tienen internet ni nada por el estilo. Entonces, ¿dónde está el sentido de prioridad? O lo mismo con el tema de salud. Seguimos destinando recursos para construir elefantes blancos, sí, ¿no? Cuando ni siquiera tenemos los especialistas, ¿no? Así que, claro, porque el negocio está en la construcción. Entonces, cuando tú le pones a alguien que más o menos conoce cómo priorizar presupuestos, cómo hacer el análisis de la ejecución presupuestal pasada, entonces, claro, se convierte en un elemento peligroso y en ese sentido yo soy un peligro para esos intereses que le hacen daño al país. Yo aquí le he dicho que veo una relación directa entre que APP haya jalado los votos de Somos Perú y que le haya dado la Comisión de Presupuesto, teniendo en cuenta que APP y Somos Perú son los partidos que tienen más gobernadores regionales, alcaldes provinciales... Claro, alcaldes... y mira, por ejemplo, lo que sucede a nivel macroeconómico con eso. Mira lo que sucede a nivel macroeconómico. Este año el Perú va a crecer, y esto es todavía 1%, porque el impulso de Compuche Perú es... Ahora, cuando tú, por ejemplo, ves el presupuesto, y yo lo señalé, le dije, me acuerdo al ministro, le digo, pero señor ministro, le digo, usted tiene un presupuesto donde el 60% de toda la inversión pública va a estar en manos de gobiernos regionales y gobiernos locales el primer año de su gobierno, ¿no? O sea, no se va a gastar absolutamente nada. Entonces es un engañamuchachos. Bueno, ese es el tipo de cosas que yo puedo aportar, ¿me entiende? Con conocimiento. Pero bueno, ya está. Yo no estoy en ese lo tendré que hacer desde lejos y me voy a meter a la Comisión de Presupuesto. Igual me voy a meter, igual voy a criticar y esta vez van a tener mis ojos ahí puestos porque sencillamente no es admisible eso. Métase y en este espacio no podremos comentar lo que ahí detecta. Déjeme ahora preguntarle, usted no decidirá si me responde o no, pero ¿quiénes son esas personas tanto de APP como de Fuerza Popular que quisieron un poquito a convencerlo de que ese consenso en sí mismo era una cosa positiva? No, mira, eso sí no vale la pena dar los nombres, ¿no es cierto? Ok, pero, solamente entonces le hago una pregunta, se la acoto. Sí. ¿Fueron congresistas o no? Congresista, una mezcla, congresista y operadores, ¿no? Ya, ok. Te dejo ahí para que después ya voy a hacer mi regla. Lo importante. Correcto. Lo importante es lo que tú has revelado, lo que tú has puesto en evidencia, que es algo que también yo he puesto en evidencia, ¿no? Que efectivamente no se piensa en el país. No se piensa en que, por ejemplo, necesitamos un Congreso que conecte con la población. Se ha pensado simplemente a ver cómo nos repartimos el poder. Eso es todo. El poder, en ese sentido, todos son serronistas, porque más allá del poder, todo es ilusión. Correcto. Ahora, solamente una pregunta, porque hoy concargo justamente no a revisarla y a comentarla el día martes en el breve espacio que tengo, pero se habla de que uno de los grandes favorecidos con lo que se ha denominado Ley Soto, pues no sería ni Soto, ni otros congresistas, sino el propio Vladimir Cerrón y la cúpula de Perú Libre. En una crónica de Carlos Cabanillas en Perú 21, informaba que César Acuña había logrado convencer a Perú Libre a que venga justamente a ese grupo a cambio de impunidad para Vladimir Cerrón. Es decir, fue Flavio Cruz quien presenta, pero es con los votos de APP, etcétera, y otros que ese tema se da. Yo le pregunto ahora, ¿no? Con la sinceridad que usted tiene, ¿usted votó por esa ley? ¿Se le sorprendió quizá? Porque César Azabache acá contaba que, claro, una ley como esa tiene toda la lógica en un país que demora tanto, justicia que tarda no es justicia. Pero claro, esa fue la forma como lo vendieron. Esta fue la forma como lo vendieron. Exactamente. Pero a ver quiénes se han favorecido. Queda claro que ningún líder político, mucho menos congresista, podría aprovecharse porque ahora, mirando atrás, es otra cosa. Nada que beneficie a la propia persona que está votando. O sea, eso es inmoral, antiético, ¿no?
y sencillamente debe ser condenado por la opinión pública. Congresista, como economista, déjeme tocarle, el tiempo es breve, pero digamos, ¿qué hacer ahora con la economía? No sé si preguntarle qué se puede manejar desde el Congreso, porque no sé si es que, digamos, no hay la posibilidad de que el Congreso aporte algo, pero desde el Ejecutivo, ¿qué se puede hacer justamente para fomentar esa inversión privada que está siendo claramente esquiva y que amenaza un poco el crecimiento, con eso obviamente el aumento de la pobreza y otros males, ¿no?, que podría sufrir aún más el país? Lo primero que tienen que hacer es hablar con la verdad. Yo he asesorado durante décadas a inversionistas extranjeros. A los inversionistas no les preocupa el riesgo, les preocupa la incertidumbre. Y cuando ven mentiras, es peor. Entonces, cuando alguien dice, no, pero aquí está todo bien, aquí no hay recesión, hay una discusión si es recesión técnica o no es técnica, ni nada por el estilo, y ahí empiezan todas las, ¿me entiendes?, todas las dudas y dice, bueno, no es un país serio. Entonces, lo primero que hay que decir es eso, ¿no? El Perú está en una recesión que es autoinfligida, eso es lo peor, porque todos los problemas, en su mayoría, que tenemos hoy en día son por decisiones nuestras, por esa incapacidad, por ejemplo, para impulsar proyectos mineros con convicción, ¿no? Para poder actuar entonces también en buscar programas de empleo masivo, de capacitación masiva, de darle, por ejemplo, recursos verdaderos a las MIPES, ¿no? Yo he dado, mira, cantidades de sugerencias, cantidades. Nadie me puede decir que tú solamente criticas, no. Ahí están escritas, ¿no? Por ejemplo, darle directamente recursos a las EDIPYMES, a las cajas, para que tengan entonces capital con el que puedan entonces dar créditos multiplicándolo por lo que se llama el crédito bancario. No quiero crédito, pero bueno, son cosas muy técnicas que no quiero hablar, pero hay soluciones a morir. El Perú no se merece estar creciendo a una tasa de 1%, ¿no? En otras manos más expertas y con menos voluntad, digamos, de bailar, de decir, sí, no, está todo muy bien, 1%, sí, no, 4%, 3%, 2%, 1%, 0%. Ah, me equivoqué. Así no es. Crisis autoinfligida. Esa parece más bien haber sido, ¿no?, la agenda sobre la mesa en el consenso que ha llevado a este grupo de gente a la mesa directiva. Carlos Anderson, un placer como siempre. Muchas gracias. Otra crisis autoinfligida. Muchas gracias. Gracias. Me manda una persona al que estimo mucho, ¿no?, y admiro también, dice, y no le falta razón, consensuar para depredar. Hasta con rima tacha. Consensuar para depredar. No me vengan pues con macana que el consenso por sí mismo. Por favor. Vamos a la pausa y venimos. Pronto. A ver, lo que habíamos prometido, ¿no? En Ecuador parece confirmado ya. Efectivamente, no. Luisa González, de Revolución Ciudadana, la candidata del correísmo. ¿Tienes la cifra ahí, José, rapidito? Ahorita la vamos contando. Y el segundo es efectivamente Noboa, el candidato Noboa. Curioso, porque hoy en el diario El Comercio y en varios diarios de la capital ni siquiera lo mencionaban a Noboa acá. Los 5 candidatos con más opciones, efectivamente Luisa González, Jan Topic, Cristian Zurita, que ha quedado al 85%, me dicen, 33 contra 24 Noboa. No estaba Otto Sonnenscheusner, Jakub Pérez, esos eran los 5 con más opciones, pero se ha colado el señor Noboa. Habría que preguntarse si es que eso también ha tenido que ver con el asesinato de Villavicencio y a dónde irán el segundo voto. Lo normal es que el que queda segundo normalmente gane, no necesariamente, pero puede ser que se dé. Esa es una tendencia normal. En Guatemala, rapidito, el triunfo es efectivamente para Arévalo. Bernardo Arévalo, 59% contra el 35% de Sandra Torres. Es un refresco. Me parece positivo, porque además se tenía miedo de que finalmente no, el oficialismo iba a quiso limitar la candidatura. El triunfo es ahora de Arévalo. Vamos a ver cuál es el futuro que depara a ese país. Vamos rapidito y volvemos con el final.